Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más en la que trataremos, como siempre, de tener algún aprendizaje significativo que nos ayude en nuestras vidas a poder manejar todas las circunstancias con éxito, a ir moldeando cada vez más ese proyecto nuestro que se llama vida y que tenemos como misión en el tiempo que Dios nos permita estar por aquí, Bezrat Hashem Yisbaraj. El primer rey de Israel fue el famoso rey Shaul. Shaul Amelech era un personaje que se distinguía por todos los demás integrantes del pueblo de Israel. ¿Cuál era la cualidad principal del rey Shaul? Antes de responder esto, vamos a ir a uno de los eventos más trágicos para su historia personal de Shaul Amelech, del rey Shaul, que fue una de las causas por las cuales Dios decidió sustituirlo y poner en su lugar al famoso rey David. La nación de Amalek fue un pueblo que hizo sufrir mucho al pueblo judío al salir de Mitzrayim, pero no por eso fue decretada por parte de Dios su exterminio y su aniquilación. Realmente, muchos son los pueblos que nos han atacado a lo largo de la historia. El caso de Amalek es distinto porque Dios lo tomó como algo personal, algo muy grave. ¿Cuál es la causa? Está escrito en la Torá que Amalek vino a luchar contra un pueblo que estaba en el desierto. No había por qué pelear, no había un territorio que ganar, no había dinero que perseguir, porque aunque sí tenían dinero los nuestros, nunca encontramos que esté documentado que cuando el pueblo de Amalek atacó, se llevaron dinero. ¿Qué querían entonces? No querían absolutamente nada, era maldad pura y absoluta. Y Dios está en contra de ese tipo de cultura, donde se educa a la gente a ser malvados sin motivo alguno. Es por eso que se decreta la destrucción de la nación de Amalek a partir de ese momento, y le toca al rey Shaul cumplir con este objetivo. Dios le manda a decir: ha llegado el momento, tú como rey forma tu ejército, sal a la batalla y yo te los entregaré en tu mano. El rey Shaul sale a la guerra, obviamente como Dios así lo había asegurado, la batalla sale a favor de los nuestros. Sin embargo, Shaul no cumple a cabalidad la orden de Dios. ¿Qué es lo que hizo el rey Shaul? Dejó vivo al rey de Amalek y además dejó vivo también a los animales puros, a los borregos, a las vacas. Y cuando el profeta Shemuel llega con el rey Shaul a decirle: oye, ¿qué pasó? ¿No cumpliste con la orden divina? Shaul en el primer momento trató de justificar, trató de decir: no, mira, es que sí cumplí, pero al final no le quedó opción más que reconocer su error. ¿Cuál es la forma en la que se expresa Shaul acerca de su falla? Dice el versículo lo siguiente: Vayomer Shaul el Shemuel. Le dice el rey Shaul al profeta Shemuel: Hatati, he pecado, me equivoqué. Ki abarti et pi Adonai bet de bareja. No respeté la orden de Dios, tampoco respeté tus palabras. ¿Pero por qué? La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el rey Shaul no cumplió con la orden de aniquilar a esta nación? El mismo rey explica diciendo: Kiyareti et ha'am baishmabe kolam. Tuve miedo del pueblo, de nuestra gente, de los nuestros, y los obedecí. Les hice caso. La gente quería dejar a los animales con vida para llevárselos y ofrecer así sacrificios al creador del mundo con estos animales. No era lo que había sido ordenado por parte del creador. Sin embargo, Shaul tuvo miedo del pueblo, se deja llevar y les hace caso. Este es el error garrafal.
Yo les pregunté en un inicio cuál fue la cualidad especial del rey Shaul. La cualidad que era lo que lo hizo especial acabó destruyéndolo. Y voy a explicar por qué. Y aquí voy a retroceder un poquito en la historia. El pueblo judío no tenía rey. Dios era el rey. No necesitaban más. Dios comunicaba sus órdenes, sus peticiones por medio de profetas, y tenemos la Sagrada Torá, donde ahí se estipula qué es lo que se debe y no se debe de hacer. No había necesidad de tener un rey. Sin embargo, el pueblo quiere un rey. Quieren ser como las demás naciones, y el profeta Shemuel, por más que luchó contra esta petición, no le quedó de otra y termina aceptando. ¿Cómo vamos a elegir? No había el Instituto Nacional Electoral ni Federal Electoral, no hay urnas, no hay una estructura para poder hacer elecciones libres, y no queremos elecciones libres, queremos un rey que sea designado por Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo vas a elegir al primer rey de la nación judía? Entonces Dios le dijo al profeta Shemuel quién iba a ser el elegido en privado, y después de eso le dijo, para que la gente se dé cuenta que esto viene de mí, vamos a hacer un sorteo donde se van a escribir todas las familias que conforman la nación y después los individuos, y he aquí, dice la Torá, empieza el sorteo, ponen en la urna, sale elegida la tribu de Binyamin. Ya después de la tribu de Binyamin empiezan las familias, sale sorteada la familia de Shaul y sale elegido Shaul. Lo buscan y nadie lo encuentra. En toda la multitud no está. ¿Cómo puede estar seguro que no está si hay una gran cantidad de personas? Muy sencillo. Shaul era el hombre más alto del pueblo judío. El más cercano le llegaba al hombro. Shaul es el más alto. Obviamente se tenía que ver. No está. Dice la Torá, empiezan a buscarlo, Belonimza. No lo encuentran. Hasta que el profeta tuvo que preguntarle a Dios mismo, ¿dónde está Shaul? Y entonces le dan la indicación. ¿Qué pasó? Shaul se había escondido. ¿Por qué se había escondido? Porque era en extremo humilde. No se sentía merecedor. Él no quiere ser más que nadie. No quiere ser superior a ninguna persona. Entonces se esconde Shaul. Él no quiere el puesto de rey. Y después de que lo encuentran y lo coronan en público, en contra de su voluntad, hubo algunas personas que lo despreciaron. Shaul no los castigó, él es humilde, no pasa nada. ¿Esto es un pro o es un contra? Ser humilde es una cualidad espectacularmente buena, pero cuando se confunde la humildad con la debilidad de carácter, entonces puede ser catastrófico. El rey Shaul empezó la historia siendo humilde. Cuando le tocó derrotar a la nación de Amalek, dice, dejé vivo a los animales porque me dio miedo ir en contra de la voluntad del pueblo. Aparentemente, pues no está en él es así, su personalidad es débil, es humilde. No, señores, no hay que confundir las dos cosas. Hay que tener humildad, pero no hay que ser débiles. El mundo y la vida exigen que la persona tenga fuerza de carácter. Cuando la Mishnah en el Tratado de Avot preguntan nuestros sabios, es de Ugibor, ¿quién es el considerado fuerte? No dice el que tiene cuadritos marcados en el abdomen, el que tiene mucha musculatura y levanta pesas todos los días. No, dice Akobesh et Yitzro, el que tiene fuerza de carácter para poderse dominar a sí mismo. La humildad hay que buscarla, la debilidad hay que erradicarla. Ahorita que en el mundo estamos viviendo momentos complejos, confusos, difíciles, hay que retomar la fuerza de carácter. No hay que ser débiles, pero ustedes van a preguntar, ¿cómo se forma la fuerza de carácter? Si yo quiero ser fuerte físicamente, sé lo que tengo que hacer. Voy a un gimnasio, contrato a un instructor, me hace una rutina de ejercicios, voy a un nutriólogo, me da
un régimen alimenticio, yo me cuido. Obviamente, si no hay algo fuera de lo normal, en unos meses yo voy a estar fuerte y sano. Así obtengo la fortaleza física. La pregunta es, ¿cómo se obtiene la fortaleza de carácter? La fuerza espiritual, la fuerza para afrontar en la vida los escenarios que a veces tenemos que enfrentar, aunque no querramos. La respuesta es, dice la Torá, cuando vayas a enfrentar al enemigo, esto está en el libro de Devarim, en la perashá de Shofetim, Kitetzela milhamá a lo yeveja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, Berraíta sus, Barrejev, vas a observar de repente el ejército de los enemigos tiene caballos, tiene carruajes, Am, Rab Mimeja, y tienen demasiada cantidad de soldados. Una orden divina, Lo tiramehem, no les tengas miedo. Orden de Dios, prohibido sentir miedo. Cuando encontramos algo así, el miedo es algo natural. ¿Cómo puede Dios prohibirme sentir miedo? Dios me podría decir, mira, cuando sientas miedo, pues erradica ese sentimiento de tu interior. No es lo que dice aquí. El versículo dice, Lo tiramehem, no les tengas miedo. Prohibido tener miedo ante un escenario tan complicado. ¿Por qué? Dice el pasuk, Ki Adonai Eloheja imach, porque Hashem, tu Dios, está contigo. Si tú sabes que Dios está contigo, no puedes tener miedo. Si tienes miedo, es una señal de que no sabes que Dios está contigo. Simple y sencillo. ¿Cómo puede uno tener miedo cuando Dios mismo está con él? Si sabes quién es Dios y sabes su poder, entonces no hay manera de tener miedo. Y si tienes miedo, significa que no estás consciente de que Dios está contigo. Y si no estás consciente de que Dios está contigo, pues es un error. Pues se puede considerar una falla grande y grave. Mosh, está llorando tu hermano. Entonces, por eso la Torá nos puede decir claramente, no tengas miedo. El estar sintiéndonos desprotegidos es una señal negativa. Me voy a ir ahora a lo que dice el Talmud en el tratado de Pesajim. La Gemara dice en la página 54b, Tanu Rabbanán, dijeron nuestros sabios, Shiv'a devarim mejusim mi bene Adam. Hay 7 cosas que están ocultas del conocimiento humano. 7 datos que la persona no logra conocer. ¿Cuáles son? Número 1, Yom HaMitah, el día de la muerte. Nadie sabe cuándo llegará ese momento, el momento de partir. Nadie lo conoce. Yom HaNehamah, tampoco sabe uno cuál es el día en el que obtendrá consuelo. A veces uno tiene un problema, tiene una preocupación, o tuvo una tragedia, tuvo un problema. ¿En qué momento te vas a sentir ya consolado, con serenidad, con tranquilidad? No sabemos. A veces es de a poco, a veces es más rápido. Es un día que está oculto al conocimiento del hombre. Omekadin, tampoco sabe uno cómo será la profundidad del juicio divino. En Adam Yodea Malibosh el Javeró, tampoco sabe un ser humano los pensamientos de los demás seres humanos. No podemos saber qué piensa la gente. Ve'en Adam Yodea Bema Mistaker, uno tampoco sabe con qué se va a ganar su sustento. Malhut be David Matai Tahzor, tampoco sabemos cuándo va a llegar el reinado del rey David, que es el Mashiach. ¿Cuándo lo volveremos a tener? Umalhut Hayevet Matai Tichle, y cuándo el imperio malvado se va a exterminar. No sabemos. Dice aquí el Talmud, todos estos datos son desconocidos para el ser humano. Quiero hablar de uno de los puntos que dijo ahí la Mishnah. La Mishnah mencionó, la Gemara, el ser humano no sabe cómo se va a ganar la vida. ¿Qué frase
tan fuerte para momentos como este. Momentos como este donde nadie sabe qué va a pasar y mucha gente siente tensión y nervios justificadamente porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Los negocios, los clientes, las ventas, todo está detenido o una gran parte. ¿Qué va a pasar? Aquí la Gemara dice te equivocaste grave. ¿Por qué te equivocaste? Si en estos momentos estás teniendo esa incertidumbre, es un error, porque ese sentimiento existe todo el tiempo. Todo el tiempo uno está dependiendo únicamente de la voluntad de Dios. Nunca sabemos cómo nos vamos a ganar la vida, no nada más ahora, nunca. Uno hace proyectos de negocios, de repente te ofrecen algo que no estaba en tu mente. De repente surge una oportunidad, de repente lo que querías lograr al final no se hizo y se abre otra puerta. Nadie sabe cómo va a ganar el pan de cada día, no en estas circunstancias, siempre. Es un dato que Dios nunca quiso revelar al ser humano. Nadie sabe de qué se va a ganar la vida. Hay gente que fue a la universidad durante años para titularse y tienen su título y nunca ejercieron y se dedicaron a otras cosas y Baruch Hashem les fue muy bien. No necesariamente tiene que ver con un asunto de preparación. Es algo que Dios maneja y no sabemos nunca cómo va a suceder. Esto es una ventaja en un sentido. ¿Por qué es una ventaja? Porque como dijimos anteriormente, Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, tenemos que tener más tranquilidad. Sí es difícil, sí es complicado, pero no se nos olvide que no estamos solos. La nación judía, cuando salimos de Egipto y nos encontrábamos en el desierto, 3 millones de personas sin nada que comer, dice la Torá en la Perashá de Beshalach. De repente se despertó el pueblo por la mañana y encontraron un alimento desconocido para ellos. Vayirú Bene Israel vieron este alimento, Vayomerú Ish el Ajib, y uno le decía a su hermano, Manhu, ¿qué es esto? Esta porción, ¿qué es? Kiloya de Mahu, porque no sabían qué era. Y dice la Torá que intervino Moshe Rabbenu y les dijo, este es el pan que Dios les está mandando de manera directa. ¿Qué significa el nombre man? Dice la Torá que ellos dijeron, Manhu, ¿qué es esto? Dice Rab Aharon Roth en su libro Shulchan Tahor, Manhu. Si tú ves las letras de estas dos palabras, la traducción sería ¿qué es esto? Pero las letras forman la palabra emuná. Las mismas letras, son 5 letras. Man es mem nun. La palabra hu es he vav alef. Agarra esas mismas letras y formas la palabra emuná. La palabra emuná significa fe. Cuando uno llega y dice, ¿qué es lo que voy a comer? Man hu. La respuesta es emuná, la respuesta es fe. Tienes que tener fe en Dios de que nunca te va a abandonar. Ahorita me estoy acordando, en Birkat Hamazon, cuando decimos la bendición de agradecimiento a Dios por el pan que nos da, y decimos esta verajá que tiene 4 bendiciones, 3 obligatorias por la Torá, una la aumentaron los Jajamim, en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu. En el último de los párrafos decimos la siguiente frase: Na'araiti, yo fui joven, Gam Zakanti, también llegué a la vejez. Velo Raiti Tzadik Ne'ezab, no vi a un justo abandonado, Bezar'o Mebakesh Lahem, y a su descendencia pidiendo pan. Hay una pregunta muy fuerte. ¿No hemos visto gente buena necesitada? Sí. Sí hemos visto gente que son Baruch Hashem Tzadikim y aún así tienen problemas económicos. La respuesta es interesante. Lo que dice aquí es, nunca vi
a un hombre justo abandonado, pidiendo pan. Nunca abandonados. Siempre estuvieron acompañados de Dios y tenían fe de que tal vez era eso lo que les tocaba vivir. Pero no estaban abandonados. Tenían el poder espiritual de enfrentarse a esas situaciones. Dice Rabbi Aaron Roth, un poco más adelante en su libro, Ze Ikar Nisayon Ha'adam. Si tú preguntas cuál es el reto más importante para todo ser humano, que sepas, Beinyané Parnasá, tiene que ver con su sustento. Ese es el reto más fuerte. El ser humano vive muchos retos, porque hay muchas tentaciones, hay muchas leyes que debemos cumplir. Sin embargo, hay un común denominador, el dinero. El dinero es algo que preocupa a todas las personas en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Si Baruch Hashem, la economía está perfecto, empiezas a tener miedo de que haya más competidores y de que se te tenga que repartir los ingresos. Si Barminan las cosas van mal, uno tiene miedo de que vaya a perder lo que tiene. Uno tiene muchísimo, sus negocios también son muchísimos y las cantidades que se manejan son enormes y el miedo es mayor. Y si uno tiene poco, pues tiene miedo porque tiene poco. Uno siempre puede sentirse vulnerable, pero no hay que olvidar lo que dice aquí. Uno tiene que poner su carga en Dios. Que Dios nunca nos va a abandonar. Cuando Dios creó el mundo, creó al ser humano en la última etapa. Aparentemente tendría que ser al revés. Hay que crear al ser humano primero. Él es lo principal. ¿Cómo puede Dios crear a todo y a nosotros dejarnos hasta el último puesto? Y la respuesta es muy buena. La respuesta es: Dios quería mostrarte, yo programé todo para ti, ya está listo, no te va a faltar nada. Si el hombre hubiera llegado al mundo y todavía no hay que comer y todavía no hay que vestir, entonces el hombre se hubiera sentido débil, hubiera dicho, oye, ¿cómo le voy a hacer aquí? Dijo Dios, te voy a mostrar desde el primer instante de tu vida cómo siempre vas a tener todo lo que necesitas. Hay que tener fe más en estos momentos que estamos viviendo en estos días. Hay un relato en el Midrash, en el libro de Vaikra, que dice las siguientes palabras. El rey Agripas quiso en una ocasión tener exclusividad sobre el templo sagrado de Jerusalén. El templo sagrado se acercaban sacrificios para todo ser humano que quisiera, no nada más judíos. El rey Shelomó, el que construyó el primer templo sagrado, está documentado en los libros, se dirigió al creador del mundo y le dijo, quiero que aceptes a todo ser humano que venga a esta casa, escuches sus plegarias, aceptes sus ofrendas. Todo el mundo podía acercar sacrificios en el Bet HaMikdash, en la casa sagrada de Dios. Sin embargo, en una ocasión, el rey Agripas, un rey de Israel, quiso tener exclusividad en el templo y dijo, oye, Cohen Gadol, te voy a dar una tarea, nadie puede acercar sacrificios el día de mañana porque mañana solamente yo voy a acercar en un solo día 1000 animales, 1000 sacrificios en honor a Dios. Van a estar todos ocupados con mis sacrificios. Por favor, ninguna persona el día de mañana tiene permiso de acercar nada. Ok, al Cohen Gadol no le quedó mucha opción, el rey de Israel. En esos días tenían mucha autoridad, mucho poder, y hubo reyes que inclusive mataban sin tener las facultades de hacerlo a todo aquel que los contradijera. Llega el día esperado y viene, dice el Midrash, Ani Ehad, viene un hombre pobre, Ubiyadó Shetetorim, y tiene en su mano 2 aves. Había ofrendas de aves también. Y le dice al Cohen, oye, Cohen, por favor, acerca mis 2 aves. Y el Cohen no sabe qué hacer. Entonces se dirige a la autoridad del Cohen Gadol y le dicen la verdad. ¿Sabes qué? Tenemos una orden del rey. Nadie hoy puede acercar sacrificios. No hay ofrendas porque hoy nada más el rey se va a ocupar de ello. El pobre empezó a rogarle al Cohen Gadol con las siguientes palabras. Le dijo a Adonín Cohen Gadol, Señor mío, gran sacerdote,
Arba'at Orim ani tzad bechol yom. Yo cada día, cuando salgo a la calle, voy de cacería y llego a cazar 4 aves por día. Anima krib shenaim, de esas 4 aves, yo le traigo a Dios 2, umitparnes mi shenaim, y 2 me las quedo para tener para vivir. Tal vez le daba de comer a su familia, o una la vendía y una se la comía. Y a Tamakrib le dice el pobre al Cohen Gadol: si tú, Cohen Gadol, no aceptas mi ofrenda, atajotej et parnasati, me estás quitando mi sustento, me estás quitando el pan de la boca. El Cohen Gadol no tuvo opción. Cuando escuchó las palabras del pobre, le dijo a los Kohanim: adelante, acerquen el sacrificio, la ofrenda de este hombre. Sin embargo, había que guardar el secreto para que no se enterara el rey, porque el rey tal vez no iba a estar de acuerdo. Pero en la noche el rey Agripas tuvo un sueño en el que le dijeron que sepas que aunque acercaste 1000 ofrendas para Dios, hubo un sacrificio que le ganó a los tuyos. ¿Cuál fue? El de un hombre pobre. Ese fue el mensaje del sueño y se despertó. Fue rápidamente con el Cohen Gadol y le dijo: oye, ya me enteré que hubo alguien más que ofrendó. Yo era el que tenía toda la exclusividad. ¿Qué pasó? Entonces le contó la verdad del Cohen Gadol. Le dijo: mira, este hombre tenía 4 cada día y me dijo que eran 2 de él, 2 de Dios, y que no le podía dejar. Y dijo: bueno, ok, ya fe a cita, hiciste bien. ¿Cuál es la enseñanza tan grande de este Midrash? La enseñanza es muy, muy fuerte, muy buena. Este hombre tenía fe total y absoluta de que su parnasá, su sustento, dependía únicamente de Dios. Él dijo: yo acerco a diario 2 ofrendas para Dios y de ahí Dios me manda mi sustento por este mérito. Y si tú no me dejas hacerlo, me estás quitando el pan de la boca. Él estaba totalmente convencido que Dios era el que le mandaba el pan cada día. Y por eso Dios lo ayudó a que, a pesar de que el rey había dicho otra cosa, acercaron y aceptaron sus ofrendas. Hoy se nos pide un brinco enorme de fe. A veces no estamos en el nivel. Hoy las circunstancias nos obligan a estar en un nivel de fe óptimo, en un nivel de fe muy, muy grande, muy alto, en el que sepamos que estamos solamente en manos de Dios y en manos de nadie ni de nada más. Hay que trabajarlo, hay que sentirlo. Ojalá y la situación mejore rápido y que tengamos mucha bendición y éxito. Bezrat Hashem, que así va a ser. Pero hay que construirnos con un poco más de fe. Dicen nuestros sabios, el Steipeler, Rabbi Yaakov Israel Kanievski, trae las siguientes palabras cuando habla de la envidia. La Gemara, el Talmud, en el tratado de Julín, dice: un ser humano siempre tiene que comer y beber un poco más abajo de lo que le dan sus posibilidades. Beilbash, beitkase bemash yeshlo, y que se vista y compre ropa de acuerdo a sus posibilidades. Esto aparentemente es obvio. ¿A quién le van a decir que compre algo más allá de sus posibilidades, no? Pero nosotros que conocemos cómo se vive en el mundo de hoy, en el siglo XXI, entendemos perfectamente este consejo. ¿Cuántas personas hay que quieren vivir más allá de sus posibilidades? Y por eso a veces tienen problemas económicos. Hay gente que puede llegar a quejarse: Dios, no me mandas. No, sí te mandé, hijo, pero mira lo que hiciste con el dinero. Dios no te ha fallado. Quizá tú eres el que se ha fallado a sí mismo mediante el mal manejo que has tenido de los recursos que Dios te dio. Hoy son momentos de pensar en esto, de reflexionar acerca de qué vamos a hacer con el dinero que tenemos. Dios nos manda, no nos abandona, pero tenemos que ser congruentes con lo que estudiamos y con lo que hacemos. Hoy por hoy hay que aprovechar el dinero para lo realmente necesario. Y algo muy necesario es ayudar a las personas, ayudar a conocidos, ayudar a desconocidos,
ayudar a gente de nuestras comunidades. Es muy importante no dejar solo a nadie en estos momentos. Hay personas que se están viendo en dificultades serias. Hay que estar ahí para ellos. En el Zohar HaKadosh está escrito en este gran libro sagrado que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, que a veces decretan sobre una persona algo negativo, pero le dan un chance. ¿Cuál es el chance? Le mandan a una persona necesitada y dicen en el cielo, mira, ya está el decreto, pero no está sellado. Vamos a checar cómo se comporta con este necesitado. Si le ayuda, le quitamos el decreto negativo. Y si no le ayuda, lo dejamos ahí como estaba. Una persona que puede ayudar, que se sienta privilegiado de poder ayudar. En momentos como estos, son necesidades reales que tiene la gente que nos rodea. Hay que estar ahí. Todos para todos. Kol Israel Arevim Zelazé. Todos los judíos somos responsables unos por otros. Y no hay que usar ahorita los recursos para cosas que realmente son pura vanidad y son cosas innecesarias. La Torá nos dice que el primer pecado de la historia, el pecado del fruto prohibido, ¿por qué sucedió? ¿Por qué cayó esta pareja que habían sido creados por Dios mismo? ¿Cómo cayeron en algo aparentemente tan sencillo? Dios dijo, no comas esto, no comas eso, y se acabó. ¿Cuál puede ser la dificultad? Tenías todo el jardín para comer. ¿Cómo es que cayeron? La Torá nos da la clave. Dice en el libro de Bereshit, Batere Aisha Kitov Haetz Lemahal. Vio la mujer que era un árbol bueno para comer, Vejitavá Hula Enaim, y era deseable a los ojos. ¿Qué significa esto? Un antojo, simplemente, un deseo. Tus ojos vieron, deseaste algo. ¿Qué hay que hacer? Contén, hay que retener, no le des rienda suelta a todo lo que quieres. Hoy por hoy, este es uno de los retos que tenemos. ¿Cómo vas a usar el dinero que tienes? ¿Te vas a dar la gran vida o vas a usarlo con cabeza? Y parte de esa cabeza es ayudar a los demás. Bezat Hashem, el mérito de la tzedaká va a ser grande para todo Am Israel. Está escrito, tzedaká tatzil mimavet, la ayuda salva de la muerte. Si queremos buscar hoy algún mérito que nos proteja a nosotros, a nuestras familias, ayudemos a los demás con lo que tengamos, con lo que podamos, cada uno de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y no hay que tener miedo, hay que tener fe y seguridad en que Dios nos acompaña en todo momento. Es el reto de la actualidad, es el reto del momento, y Bezat Hashem lo vamos a superar con éxito, saliendo de esto con una mejor formación espiritual, de carácter, familiar y económica. Bezat Hashem Yibaraj. Nos vemos el lunes, primero Dios, todos con salud, alegría, bienestar, éxito y bendición. Bezat Hashem.